Señor, que quebranta nuestro corazón, Dios. Quebrántalo, Dios. Lamentablemente, Dios muchas veces está duro e insensible a tu voz, a la obediencia. Nada de lo que tenemos, Señor, nos pertenece. Todo es tuyo. Te entregamos, Dios, nuestra voluntad y que se haga la tuya. Solo tuya, Dios. Bendito sea tu nombre, Padre. Llénanos de tu Espíritu Santo en este tiempo y usa tu palabra, Dios, como siempre lo has hecho. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Antes de tomar asiento, ¿por qué no se saludan con el puñito? De repente no se han visto después de tiempo. Por ahí, no sé. Buenas noches, familia. Buenas noches, hermanos. Estoy muy contento. Estoy muy contento porque una de las cosas que estábamos considerando antes de nuevamente hacer los servicios los miércoles, no sé si tienen más o menos una idea de cuánto tiempo tenemos reuniéndonos los miércoles después de toda la pandemia. Aproximadamente han pasado como 3 meses, más o menos, ¿ya? Y una de las cosas que conversábamos con Oscar, que es el líder de nuestra iglesia también, era, ¿tú crees que la gente venga? ¿Tú crees que la gente, después de 1 año y medio que aproximadamente había pasado de la pandemia, tengan las ganas, el deseo de venir un miércoles a las 7, 8 de la noche? Y estábamos con ese temor, en verdad. Pero estoy muy contento porque nuestra iglesia no es muy grande. Somos 30 aproximadamente y prácticamente más del 30% está acá ahora. Y eso es bueno. Eso es muy bueno y me alegra mucho que la mayoría de nuestra iglesia esté aquí. En verdad estoy muy contento. Espero que continúen asistiendo, perseverando y aprovechando estos tiempos, hermanos, porque qué mejor inversión podemos tener si no es escuchando la palabra de Dios. ¿Verdad? No hay otra forma de invertir nuestras vidas, o no hay una mejor, esa es la palabra. Como saben, les voy a pedir algo, ¿ya? Que si ven que la pantalla se apaga, porque ya ha pasado, me avisan, ¿ya? Porque a veces yo les digo, ¿pueden ver ahí? Y al final no ven nada. Entonces me avisan así discretamente, Víctor, no hay nada, ¿ya? Pero para los que han venido después de tiempo, por el tema de trabajo o otras cosas, les quiero hacer saber de que estamos estudiando el libro del profeta Nahum. Él está ubicado en el Antiguo Testamento. Él es uno de los profetas conocidos como los profetas menores. ¿Por qué profetas menores? No porque su mensaje no tenga tanta importancia comparando con otros, sino por el hecho de que su mensaje es corto. Este libro de Nahum, el profeta del Antiguo Testamento, solo tiene 3 capítulos. Ya hemos tocado el primero, ahora estamos en el segundo. Y para serle franco, yo estaba entre terminarlo hoy día, los 2 capítulos que faltan, o dejar un capítulo más para la siguiente semana. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver hoy día, como también la siguiente semana, son prácticamente un resumen profético de lo que sucedió en un momento. Entonces,
puede verse un poco repetitivo lo mismo, porque al final el tema principal de todo el libro es la ira de Dios o el juicio de Dios contra sus enemigos. En este caso, su enemigo era el imperio asirio. La capital principal del imperio asirio era Nínive. Entonces, el tema era de este libro, juicio de Dios contra este imperio. Entonces, los 3 capítulos prácticamente tratan de juicio, de juicio, de juicio. Y hoy día vamos a ver un poco más de ese juicio. Entonces, yo podía haberlo cerrado los 2 capítulos hoy día, pero estaba así, lo hago o no lo hago, de repente me demoro mucho, o de repente se me pasan algunas cosas que quisiera mencionar solo por terminarlo. Pero hoy día estamos en el capítulo 2, así que si tienes tu Biblia, te animo que puedas ya ubicar ese libro. Nahum capítulo 2. El primer capítulo de lo que se trataba, hermanos, era de cómo Dios se presentaba delante de las naciones. Nosotros conocemos a Dios y conocemos mucho de Él. Creo que la mayoría podemos coincidir que conocemos de Dios que Él es un Dios de amor, que Él es un Dios perdonador, que Él es un Dios bondadoso, que es un Dios misericordioso, que es un Dios proveedor, que es un Dios de gracia, un Dios compasivo, etcétera, etcétera. Pero en este libro de Nahum, otro atributo o otra característica que Dios se da a conocer es que Dios es un Dios de ira, una ira santa, un enojo santo. En este libro de Nahum vamos a ver a un Dios molesto, molesto. ¿Te imaginas a un Dios molesto si siempre tenemos en mente a un Dios de amor? Este libro se trata de eso. Y cuando Dios se enoja, se molesta, como dice Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Es muy duro tener a un Dios airado o enojado. Pero la ira que Dios tiene no es una ira como la que tú y yo hemos tenido en algún momento por alguna circunstancia. ¿Por qué hago la diferencia? Porque tú puedes tener en mente o creer de que la ira de Dios es parecida a la tuya. ¿Y cómo es la ira de nosotros los seres humanos? Descontrolada, que solamente hace daño, que no le importa quién esté a su alrededor, está molesto y mejor sal de mi camino o no, mejor ni te quiero ver porque no, nada me va a detener a lastimarte, ¿no? Muchas veces hemos actuado o hemos visto que alguien ha dicho eso, ¿no? Cuando estoy molesto, ni me dirijas la palabra. ¿Ya? Ese no es el enojo de Dios, ni la ira de Dios. La ira de Dios nace o se produce por la injusticia, por el pecado del hombre. Es una ira justificada, venida de un Dios justo. Él sabe qué es lo justo. Él es santo. Y cuando Él ve injusticia, crueldad, pecado, Él se enoja. Pero lo bonito de esto, hermanos, es que a pesar que Dios es un Dios de enojo, su enojo no es algo que está como presto o inmediatamente a ser usado o a ser mostrado. No es así. La ira y el enojo de Dios está en Él, es parte de Él, pero no es que Él apenas ve un pecado, saca la espada y te castiga. No es así. Porque si fuera así, y lo he repetido muchas veces, pero lo voy a volver a hacer para poder entender. Si fuera así, que Dios cada vez que ve que nosotros fallamos o que alguien falla, peca contra Él, y se tiene que enojar o se enoja por causa de eso, todos estuviéramos muertos, hermanos. Todos. Entonces, ¿por qué es que no morimos a pesar que fallamos? Porque todos fallamos, ¿verdad? Es porque Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. ¿Tenemos un Dios airado? Sí, pero es lento para esa ira.
Y esa lentitud de parte de Dios hacia el hombre, hacia su pecado, tiene como fin de que el hombre se arrepiente. Dios tiene paciencia. Dios detiene su justicia por un momento, esperando que el hombre pueda recapacitar y dejar sus malos caminos y venir a los caminos de Él. Por eso es que no hemos sido destruidos antes de llegar a Cristo. Entonces, Dios es un Dios de ira, Dios es un Dios de enojo, y ese es el tema en realidad de Nahum. Y la semana pasada, como les dije, estuvimos hablando un poco de ese Dios. Dios se presentó de esa manera, pero aparte de presentarse, dio también información de a quién estaba dirigido esa ira. Cuando Dios está enojado o irado, no es que Él se desquita con cualquiera que esté delante de Él. Cuando Dios se aira, como dije hace un rato, es por causa del pecado. Y en este caso en particular, su ira, su enojo, era dirigida hacia el imperio asirio. Por su maldad, por su crueldad y por el ataque constante que tuvo este imperio hacia su pueblo escogido, Israel. Por eso Dios está enojado. Entonces en el capítulo 1 Dios se presentó y luego dijo, mi enojo va a ir hacia este imperio. Ya decretó hacia quién va a ir su enojo, su ira. Se presentó y dirigió su enojo a alguien. Capítulo 2 se trata de la ejecución de esa ira. Versículo 1. Dice, se ve, ¿no? Yo le he pedido a Johnny, que es el que programa todo esto de las diapositivas, porque la Reina Valera es la que todos tienen en sus Biblias, si no me equivoco, y sus celulares. Pero yo le pedí que sea la contemporánea, que es otra versión, que es muy buena. Sería bueno que la usemos de vez en cuando, y es porque hay algunas palabras que son un poco más claras, más entendibles. Y yo he decidido hoy día, solo por hoy, utilizar esta traducción, así que les animo a que puedan ver también ahí, porque de repente dice, Víctor, ¿qué Biblia estás leyendo? ¿La del Mormón? Porque no hice lo mismo. Es otra versión, ¿ya? Pueden guiarse de la pantalla, pero también compararlo con su propia Biblia, que es la Reina Valera, pero al final es la palabra de Dios. Dice, ya avanza contra ti el destructor. Acuérdense que Dios ya dijo a quién va a dirigir su ira y su enojo, Nínive. Ahora Dios dice, ya avanza contra ti el destructor. Vigila pues tu fortaleza y el camino. Vístete y esfuerza y refuerza al máximo tu poder. Este primer versículo de este capítulo 2, hermanos, Nahum, el profeta, comienza de una manera a ser sarcástico. Porque la palabra que está dirigiendo ahora está dirigida a Nínive, al imperio asirio. A él le está diciendo, Nahum de parte de Dios le está diciendo a él, ya avanza contra ti, imperio asirio. ¿Quién? El destructor. Vigila pues tu fortaleza y el camino, y vístete y refuerza el camino, o refuerza al máximo tu poder. En la Reina Valera dice, subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Entonces, es como un consejo, te doy un consejo, Nínive. Dios va a venir contra ti. Dios ha decretado un juicio. Así que vístete, vigila, refuérzate, cíñete los lomos. Es como prepárate. Pero no solamente le dice prepárate, sino que le dice como que fortalece, haz una estrategia, manda a tus vigilantes, vigila tal lugar, ponte tu mejor armadura. Pero eso es un poco ridículo y por eso digo que es sarcástico. ¿Por qué? Porque Nahum sabía que cuando Dios decreta algo, y más aún cuando es juicio, no hay nada que impida que eso pase. Sin embargo, él dice, vístete, vigila. Es
una burla en verdad. Eso es lo que coinciden muchos estudiosos, que está siendo sarcástico. Y ahí dice en el primer versículo, ya avanza contra ti el destructor. Ahora, hermanos, el que decretó el juicio es Dios, pero casi siempre Dios tiene instrumentos que son los que van a efectuar esa tarea de juicio. Cuando acá dice ya avanza contra ti el destructor, lo que Nahum está diciendo es que hay un imperio, hay un poder que va a venir por ti, Nínive. ¿Y saben quién es ese imperio? ¿A quién se está refiriendo cuando dice viene contra ti el destructor, el que te va a destruir, el que te va a asolar? Se está refiriendo al imperio medo-babilónico. Los medos y los babilónicos. Los que saben historias pueden reconocer estos imperios. Pero antiguamente, estamos hablando aproximadamente 2600 años atrás, había imperios. Uno de los imperios más predominantes era el imperio asirio, que aproximadamente tuvo el poder más de 2000 años, hermanos. Era el imperio más poderoso. En este momento, este imperio ya iba a caer. Ya dije las razones, luego lo voy a decir nuevamente. Pero el instrumento que Dios iba a utilizar para la destrucción de este imperio iba a ser un nuevo imperio, el imperio medo-babilónico. Entonces a eso se está refiriendo Nahum. Algo que quiero mencionar es que el capítulo 2, Nahum lo narra como si fuera un espectador. Porque cuando tú lees el primer capítulo, el primer versículo de Nahum, dice, ahí vayan rapidito, versículo 1 del capítulo 1, dice profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Visión. Tengan presente eso, visión. Dios daba profecías o daba su palabra así, cara a cara. No lo veían, pero Dios hablaba. Esto quiero que digas. Pero había ocasiones, como en el caso de Juan, el apóstol, el Nuevo Testamento, es que Dios de una manera te traslada a través de una visión para que tú observes lo que Él quiere dejar como mensaje. En el caso de Nahum pasó lo mismo. Nahum vio una visión de cómo iba a suceder esta destrucción del imperio asirio. Entonces, por eso es que este capítulo 2 es como si Nahum lo contara mientras pasa. Entonces ya sabemos quién es el destructor, babilónicos y los medos. Ese es el instrumento que Dios va a utilizar. Y es interesante esto, porque estos imperios o estas naciones eran naciones paganas, eran naciones que no creían en el Dios verdadero, el Dios de los judíos. Pero ¿sabes qué? A través de la historia, a través de la Biblia, hemos visto que Dios usa diferentes formas para derramar juicio sobre un lugar específico y por una causa específica. Ha usado desastres naturales, Sodoma y Gomorra es una de ellas, que fueron destruidos por granizo de fuego, ¿no? Es un desastre natural. En este caso, Dios va a usar una nación pagana para destruir a otro pagano. Eso nos muestra, ¿sabes qué cosa? La soberanía de Dios, que Él está encima de todo y de todos. Y otra cosa que también nos muestra este primer versículo, hermanos, es que muchas veces algunas naciones han recibido de parte de Dios su juicio, poniendo un gobierno que no es el más aceptado por la nación. No sé si me entienden. Dios muchas veces en esta época ha permitido que ciertos gobiernos políticos lleguen a un poder o lleguen al poder y ellos ser el instrumento de juicio hacia su país.
oprimiéndonos, castigándolos, que sufran. ¿Por qué? Por la decadencia espiritual en la que estaban. Los asirios, antes de ser destruidos como vamos a ver ahora, también fueron el instrumento de Dios para un juicio. ¿Y sabes para quiénes? Para su propio pueblo. Asiria, o los asirios, o el imperio asirio, fue el que llevó cautivo al reino del norte, Samaria. Y Dios había dicho que eso iba a pasar. Asiria fue el instrumento de Dios para hacer juicio a su propio pueblo, Israel. Pero ya había pasado varios años y ahora Dios está retirando a ese imperio, utilizando otro imperio, los babilónicos. Entonces Dios trabaja así, hermanos. ¿Por qué menciono esto? Yo no sé exactamente qué es lo que pasa en diferentes países del mundo, hermanos, pero cuando yo veo la Biblia que Dios usaba reyes, gobernadores, personas poderosas para derramar su juicio, a veces yo he considerado que algunas naciones actuales están sufriendo porque ha habido una decadencia espiritual tan alta o tan baja, tan alejados están de Dios y tan materialistas han vuelto, que Dios ha utilizado a alguien. Yo por un momento pensé que eso Venezuela está pasando, en verdad. Porque lo poco que conozco a los venezolanos, he visto que un gran porcentaje de ellos son muy materialistas. Su Dios son ellos mismos. Y es difícil ver, yo he conocido uno o dos venezolanos cristianos, pero la mayoría, Dios no está en sus vidas. Yo no sé si realmente Dios está utilizando a este gobernante que tiene, pero cuando yo veo la Biblia, me hace pensar que probablemente sí. Y a lo que quiero llegar con esto, hermanos, es que también hay gobiernos como Cuba, como Corea del Sur, si no me equivoco, Norte, también está Nicaragua, China, ¿no? China también. Gobiernos opresores donde Dios no existe. No lo sé. Pero ahorita nosotros estamos pasando, o estamos en esa incertidumbre de que nos están gobernando comunistas y los demócratas están tratando de que haya nuevas elecciones. Una discusión muy larga, muy extensa, muy profunda, donde hay ataque del uno al otro. Yo no sé si realmente este gobierno es lo que todos dicen que es, pero en el caso sea, Dios lo está permitiendo. Porque Dios está por encima de todo y por encima de todos. Nada de lo que está pasando ahorita en nuestro país es algo que a Dios se le escapó de las manos. No. Dios está en control de esto. Y si Dios ha permitido que este gobierno, que lamentablemente podría llevarnos a cuesta abajo, Dios lo ha permitido. La pregunta es, ¿por qué? No lo sabemos. Pero cuando yo veo la Biblia, la forma en cómo Dios quiere tratar, que quiere cambiar el corazón del hombre, buscar arrepentimiento, yo veo que así lo hacen. En mi persona, en mi carne, yo podría decir, ojalá nunca lleguemos a esa situación. Digo eso. Pero ¿qué pasa si en la mente de Dios este es su plan? Con el fin de que un gran número de peruanos, en medio del sufrimiento, en medio de la escasez, en medio de la agonía, digan, Señor, te necesito.
Porque seamos sinceros, hermanos, el hombre, cual sea su nacionalidad, busca a Dios solo cuando está pasándola mal. Ahí claman a Dios, ahí buscan al Dios verdadero. Y si esta situación Dios la está permitiendo, créeme que Él sabe que es lo mejor. Y yo tengo que confiar en eso. Lo único que a mí me toca es orar por esos gobernantes. Pero tengo que reconocer que si están ahí es porque Dios lo ha permitido y porque Dios quiere que sea así. No sé cuáles son todos sus propósitos detrás de esto. Pero lo que yo sí sé viendo la Biblia es que el sufrimiento y la escasez hace que la gente, de la mirada que tenía horizontal, la traslade verticalmente. Cuando estás sufriendo. No lo sé. En este caso Dios está usando a un pueblo pagano. No está usando al mismo Israel para aplicar su juicio. Está usando a un gobierno que tenía muchos dioses, que tenía muchas imágenes, que cometían crueldades. Se me traba la lengua. Entonces, eso es lo que la Biblia nos muestra. Y después de los babilonios, ellos también fueron derrocados. ¿Y sabes quién fue el nuevo imperio que los retira de su poder? Historia, ¿alguien sabe? No. ¿Quiénes son el siguiente imperio? Los persas. Los persas. Los persas son los que después derrocan a ellos. ¿Y sabes quién fue? ¿Por qué pasó eso? Porque Dios lo decretó también. Porque en el tiempo de Babilonia, los babilonios también van a llevar cautivos al pueblo de Dios 70 años. Y después de los 70 años, Dios manda un imperio nuevo, persa, los persas, encabezado por Ciro. ¿Y sabes qué? Ahí no queda. Después de eso, los persas gobiernan el mundo antiguo. ¿Y sabes quiénes vienen a derrocarlo? Los griegos. Alejandro Magno. ¿Y sabes quiénes vienen después de los griegos? Los romanos. Y ahí se termina todos los imperios. Pero todo eso fue orquestado, dirigido por Dios. Y ni uno de esos pueblos eran cristianos. Entonces yo, teniendo esta información, esta forma de actuar de Dios, puedo pensar que algunos países actualmente pueden tener los peores gobernantes porque Dios quiere utilizarlos con un propósito eterno. Y eso es lo que nosotros no pensamos muchas veces. Pero créeme que los pensamientos de Dios están por encima de nosotros. Entonces, lo mejor que podemos hacer ahora es que nos acerquemos a Dios y que pase lo que tenga que pasar, hermano. Yo tengo miedo, pero mi Dios es más fuerte y más poderoso que eso, pues. Entonces, Nínive ya tiene un destructor, Babilonia. En ese tiempo Babilonia no era tan poderoso, necesitaba el apoyo de otros aliados. Por eso acudió a los medos, pero también otros pueblos que no eran tan reconocidos, pero necesitaba una coalición, un grupo grande. Y después de dar esta palabras sarcásticas, versículos dice: los saqueadores despojaron a Jacob, estropearon las viñas de Israel, pero el Señor restaurará su antigua gloria. Esta es la razón, o una de las razones por la cual Dios manda al destructor. Porque los saqueadores despojaron a Jacob, estropearon las viñas de Israel, pero el Señor restaurará esta antigua gloria. Dios está castigando y enviando juicio al imperio asirio con el fin de restaurar a su pueblo, de que su pueblo ahora vive en paz, en paz.
Dios nunca estuvo lejano o nunca fue, o nunca le dejó de interesar el sufrimiento de su pueblo recibido por el imperio asirio. Pero Él tiene sus tiempos. Y ahora era el tiempo que Dios actúe y restaure lo que el imperio asirio había despojado y había estropeado. Dios va a restaurar la antigua gloria de Israel, su pueblo escogido. Versículo 3. Rojos son los escudos de los guerreros, rojos son también sus uniformes. Sus carros de guerra brillan como antorchas. Llegó el día del ataque y ya agitan las lanzas. Los carros se precipitan a las plazas y ruedan con estruendo por las calles. Su aspecto es el de antorchas encendidas que pasan como súbitos relámpagos. Versículo 3 y 2 da una descripción del tipo de ejército que tenía el imperio asirio. Rojos son los escudos de los guerreros, rojos también sus uniformes. Esto, si tú vas a la historia antigua, que hay mucha, por internet o libros, una de las características de este imperio asirio, de esa época, información que por muchos siglos no se pudo encontrar. De ahí voy a hablar por qué. Recién en el año 1845 de nuestra época, en ese tiempo recién se descubrió algunas ruinas del imperio asirio. Y ahí se pudo descubrir que había figuras, había relieves en las paredes que tenían una vestidura que los caracterizaba. Y así vino la historia de historiadores paganos también, donde hablaban que a los asirios les encantaba tener sus escudos cubiertos con un material que se llama el bronce, que antiguamente creo que lo utilizaban hasta como espejo. Era la única forma en que se podían ver las mujeres. Digo las mujeres porque ahora veo que son las que más se ven. Pero ese era su espejo, ver un poquito de su reflejo. No tenían el espejo que ahora tenemos. Veían su reflejo y veían si estaban bien. Eso de ahí lo utilizaban para cubrir sus escudos. Y su ropa se caracterizaba porque era roja. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que cuando el sol brillaba muy fuerte, chocaba su reflejo del sol al escudo y chocaba al reflejo de su ropa. Y cuando tú veías desde lejos, veías como un mar rojo, por el sol, por el escudo y por la ropa. Dicen algunos que la razón por la cual ellos escogieron esa ropa color roja era porque era similar a la sangre. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando había batallas y habían personas que estaban sangrando o muriendo, ellos no se aterroricen, porque todo veían rojo y podían seguir peleando. Era una estrategia prácticamente. La razón por la cual ellos se vestían de esa manera y ponían estas cosas en sus escudos era porque, como hoy en día también, para que tú ganes una batalla, el enemigo o con quien te enfrentes, ellos dicen primero tienes que ganarle acá. El señor Jaime ha sido marino, él sabe. Si tú le ganas en la mente, ya ganaste la batalla. Las guerras se ganan psicológicamente. Y este imperio era experto en esto. Ellos querían generar miedo en sus enemigos para que cuando los vean no tengan la valentía de pelear. Y Nahum está tratando de escribir o mencionar estas características para poder mostrarnos su poder del imperio que va a ser derrotado. No estamos hablando de cualquier imperio, hermanos. Estamos hablando del más poderoso que existía en esa época. Ni Egipto lo podía vencer. Ni Egipto ni otros pueblos que se reunían con él podían. Estos hombres eran profesionales en batallas. Tenían las mejores estrategias, las mejores tácticas de sufrimiento. Sus carros de guerra brillan como antorchas, dice. A lo que se refiere es que ellos tenían esos carruajes
que ponían dos o cuatro caballos. ¿Ha visto esas películas antiguas, no? Dice, sus carros de guerra brillan como antorchas, ¿no? A lo que se refería es también que este carruaje también estaba cubierto de cobre. Y cuando tú lo veías, o sea, imagínate este escenario, imagínate esta película, que de pronto delante tuyo ves algo que brilla muy fuerte como si fuera un sol. Eso te atemoriza. O sea, prácticamente los asirios tenían la última tecnología de esa época. Y cualquiera que no la tenía, ¿qué es esto? ¿Qué tienen? Era algo desconocido para ellos. Llegó el día del ataque y ya agitan las lanzas. 4. Los carros se precipitan a las plazas y ruedan como estruendo por las calles. Su aspecto es el de antorchas encendidas que pasan como súbitos relámpagos. La idea de este versículo 4, hermanos, es que dentro de la ciudad de Nínive, los carros, los soldados, todos se estaban preparando para el enemigo destructor que iba a venir hacia ellos. Ya sabían. No le digo que Nahum está viendo como una visión, como un espectador de todo lo que está pasando. El destructor ya está llegando. Los asirios se enteran. Preparen a los soldados, preparen los carros en la ciudad. Se precipitan. Hay, ¿cómo se dice? Hay adrenalina, hay angustia, hay sentimientos así encontrados. Viene el enemigo, preparémonos. Eso es lo que está contando Nahum. Sus aspectos son como antorchas encendidas. ¿Qué significa esto? De que sus carros, bueno, sus carruajes, donde iban los caballos, en la parte de las llantas, ¿se le llama? Ruedas, ¿ya? Tenían así como, han visto en las películas, ¿no? Como si tuvieran una lanza a los costados, ¿no? A los costados tenían eso de ahí. Y dice eso, ¿no? Su aspecto es el de antorchas encendidas que pasan como súbitos relámpagos. O sea, ellos estaban listos para hacer frente al enemigo que venía. Tenían la mejor estrategia, las mejores armas de esa época. Versículo 5. El rey manda llamar a sus valientes, dice, y estos en su prisa se atropellan, corren a las murallas y preparan la defensa. El rey, el que gobernaba, el que dirigía, dice, llama a sus valientes y les dice, vayan con prisa a las murallas, corran, preparen la defensa, el enemigo llega pronto. Me gustaría que sea una película esto. Hay desespero, hay todo, hermano, ahí. ¿Y sabes qué? Nínive tenía, lo voy a decir el número, pero si me equivoco la siguiente semana me corrijo, ¿ya? Tenía 3.800 torres. ¿Has visto la película de Los Señor de los Anillos? Las torres, hermanos, eran prácticamente la fortaleza. Las murallas, las torres eran la fortaleza de cualquier ciudad. Ellos tenían 3.800 torres. No era cualquier lugar, hermano, no era un pueblito, era grande, grandísimo. Tenían todo a la mano. Vayan a las murallas, prepárense. Qué chévere verlo en película esto, pero siguen aún hablando. Se abren las compuertas de los ríos y las aguas inundan el palacio. Y acá está hablando de algo, esta es una profecía, como todo, pero el detalle de esto, hermanos, es que dice, se abren las compuertas de los ríos y las aguas inundan el palacio. Según la historia dice de que Nínive estaba rodeado por un río, el río Tigris. ¿Y sabes qué? Dicen, porque ahora no se puede ver eso, pero algunos historiadores dicen que para que tú llegues a la ciudad de Nínive, tenías que cruzar un puente que estaba controlado. ¿Has visto esas películas, no? Que lo levantan para que nadie pase, ¿no? ¿Y qué hay abajo? El río o lo que sea, pues, ¿no? Nínive era así. La única manera de poder tener acceso a la ciudad era si es que estas cositas, no sé cómo le llaman, ¿alguien sabe? Que suben y bajan para dar camino. Pistas, llamémoslas ya. Si estaban subidas nadie podía entrar ni salir. La única manera de ingresar era si estaba así. ¿Cómo el enemigo podría entrar
si no hay acceso? Y abajo hay un abismo que hay agua. ¿Cómo ingresas? Imagínate, alrededor. Y acá entra esto. Se abren las compuertas de los ríos y las aguas inundan el palacio. La única manera que el agua pueda ingresar al palacio es si hay una inundación. ¿Y saben qué dice la historia? Que este río Tigris, que prácticamente era parte de su fortaleza, se llenó tanto, que quebró las murallas y las torres de los ninivitas. Y ese fue el acceso para los babilonios. ¿Y quién crees que estaba detrás de esa crecida del mar o del río? ¿La naturaleza? Dios. Algo que quiero que tengan presente, hermanos, es que Nínive está hablando todo esto como si hubiera pasado, o como si estuviera pasando delante de sus ojos, pero era una profecía que todavía no estaba pasando. Nínive, Nahum escribió esto de acá aproximadamente 10 a 15 años antes de que el imperio asirio cayera. ¿Saben en qué año cayó el imperio asirio? En el año 612 antes de Cristo. Ahí cayó. Trataron de levantarse otra vez y en el 609 otra vez trataron de vencer a los babilonios, pero ahí cayeron ya. Esta profecía fue dada en el año 630-620. O sea, todavía Nahum no nos está contando algo que todas las naciones, que el pueblo de Dios había escuchado y visto. Esto todavía no pasaba. Entonces, por eso es que es importante saber a qué se refiere este versículo 6. Cuando llegó el momento en que el imperio asirio cayó, la historia cuenta que el río que estaba alrededor de él se inundó, debilitó las murallas, hizo que se cayeran aproximadamente 1,5 kilómetros de murallas. 1,5 kilómetros es más o menos de acá metro. Todo eso se cayó por el río. Y el agua ingresó al palacio. Todo estaba ya dicho, hermanos. Dios iba a destruir este imperio. La reina es apresada, versículo 7, y llevada en vilo. Sus criadas gimen como palomas, y en su angustia se golpean el pecho. Algunos creen que se está refiriendo a la esposa del rey. Otros creen que se está refiriendo a la misma Nínive. Solamente que está usando una palabra para hacer referencia a él. Como que Nínive estaba apresada y llevada en vilo. Sus criadas, su población gime como palomas y en su angustia golpean sus pechos. Ya tienen el ejército babilónico encima de ellos. El río ha inundado la ciudad, las murallas han caído y ahora es momento de que la gente se desespere. La gente estaba gimiendo y angustiada. Versículo 8. La gente en Nínive parece una represa cuyas aguas se hubieran desbordado. Algunos gritan, deténganse, deténganse, pero nadie retrocede. La gente de Nínive parece una represa cuyas aguas se hubieran desbordado. Ahí entra lo que acabo de decir. La ciudad parecía un estanque. Eso dice en la Reina Valera, ¿verdad? Estanque, ¿no? Ahí lo tienen, versículo 8. Versículo 8 dice, mas con inundación impetuosa, no, esta es la 2, esta es la 1, a ver, 8. Dice, fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas. Eso dice, ¿no? Entonces, haciendo referencia a esta inundación que sí sucedió. Y la gente que estaba ahí gritaban. Imagínate esa situación. ¿Qué crees que la gente hacía? Ve un mar de
de un ejército afuera tratando de entrar o entrando, ven inundado todo, ven su fortaleza más grande, las murallas caídas, la gente comenzaba a correr, a huir. Pero había algunos que decían, deténganse, deténganse, no huyan. Pero nadie le hacía caso, nadie retrocedía. Sálvese quien pueda. Y llegó el momento en que Babilonia ya estaba dentro del imperio, Nínive. Y lo que sucedió fue esto. Unos se roban la plata, otros se roban el oro. Parecieran no tener fin tantas riquezas y tantos objetos codiciables y valiosos. Comenzó llevarse el botín. Comenzaron a arrasar con las riquezas los babilonios, los medos. Entraron. Yo he visto películas antiguas y lo primero que hacía un grupo de guerreros de frente es agarrar el oro, ¿no? El oro, guardárselo. Esto es lo que estaba pasando. Entraron a robar las mejores riquezas que tenían los ninivitas. Y hay algo interesante que acá menciona Dios. Dice, parecieran no tener fin tantas riquezas y tantos objetos codiciables y valiosos. ¿Sabes qué? La riqueza de este imperio, no había forma de contarla. ¿Sabes por qué? Porque ellos tenían tanto poder que todo lo que existía en el mundo antiguo, ellos lo podían tener y lo tenían. Cuando los babilonios entraron, me imagino que habrán entrado a una cámara donde estaban todos sus tesoros y era incalculable. Todo eso lo habían obtenido los asirios, haciendo crueldades, matando gente. Y todo eso ahora le pertenecía ¿a quién? A los babilonios. Nínive queda vacía, vencida, despojada. El corazón le desfallece, le tiemblan las rodillas, le duelen las entrañas, su rostro palidece. Prácticamente Dios está diciendo, Nínive ya fue derrotada. No hay nada más que hacer ya. El pueblo ha sido vencido. Las rodillas le tiemblan. No me imagino estar ahí, mi hermano. ¿De dónde eres tú? De Nínive. Te mataban. Toda la gente con miedo, angustia. No había escapatoria. Este es el juicio de Dios. Nínive queda vacía, vencida, despojada. Y otra vez entra el sarcasmo. Y mira qué dice. ¿Qué hay de la guarida de los leones? ¿Qué pasó con la guarida de cachorros? Donde el león y la leona descansaban. Donde nadie osaba espantar a los cachorros. Lo voy a leer en la Reina Valera normal, ¿ya? Porque me parece que ahí está un poco más, tiene una mejor intención. ¿Qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león y no había quien los espantase? Algo que también era conocido en esa época por parte de los asirios es que su escudo de ellos era un león. Su escudo era un león. Todo ejército tiene algo que de una manera los identifica, ¿no? Ellos tenían el león, porque se dice en la historia que ellos eran expertos en cazar leones. Les encantaba eso. Y por eso usaron como imagen al león. Y Dios está diciendo esto al imperio asirio. ¿Qué hay de la guarida de los leones? Haciendo referencia a los poderosos de Nínive. ¿Dónde están los leones? Los hombres feroces. ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde está la guarida? ¿Qué pasó con sus cachorros? ¿Dónde está el león y la leona que descansaba y que nadie los podía espantar? O sea, ¿dónde están esas personas que se creían que estaban seguros, que nadie podía hacer nada contra ellos, que nadie los podía tocar? ¿Dónde están? ¿A dónde se fueron? ¿Qué pasó con ellos?
Y la respuesta es obvia, pues. No hay nadie que pueda hacer frente al poder de Dios. Nadie. Ni el imperio más poderoso de esa época. Los leones, o se creían leones, se creían el rey, los reyes de esa época. Pero ¿sabes qué cosa? Vino el león verdadero. Vino el león verdadero, al cual debes temer. Ellos eran hormigas al lado del león. Agarraron un título que no les pertenecía. El león es Jehová. Y cuando ruge, corramos todos. En verdad. Y Dios se está burlando de una manera de ellos. Ese es el juicio de Dios. El león mataba para alimentar a sus cachorros, desgarraba su presa y alimentaba a sus leonas. Con los despojos de sus víctimas llenaba sus cuevas y guaridas. Eso era lo que la caracterizaba a los asirios, a los ninivitas. Eran personas crueles, que no les interesaba de dónde obtenían sus riquezas, de dónde obtenían sus alimentos. Eran crueles, pensaban en ellos mismos, no les interesaban sus víctimas, solamente les interesaba llenar sus cuevas y sus guaridas. Pero ahora Dios los desnudó, Dios los asoló. Versículo 13. Esta es la declaración más fuerte que Dios puede hacer hacia alguien o hacia una nación. Pero yo estoy contra ti. Hermano, en la Reina Valera dice, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Y en esta versión dice, pero yo estoy contra ti, Nínive. Wow, es una declaración muy fuerte, hermanos. Yo, Dios Todopoderoso, estoy contra ti. Voy a quemar tus carros de guerra y los reduciré a cenizas. La espada acabará con tus leoncillos. Pondré en fin al pillaje que hay en el país. Y nunca más volverá a escucharse la voz de tus mensajeros. Palabra del Señor de los ejércitos. Uy, esta palabra me hizo recordar a Pedro Castillo. Palabra de maestro. No es nada, hermano, él. Palabra del Señor de los ejércitos. Yo estoy contra ti. Voy a quemar todo lo que tienes. Todo lo que tú consideras que es tu fortaleza, yo lo haré cenizas. La espada pasará por tus leoncillos. Pondré fin a tu pillaje, a tus robos, a las crueldades que hay dentro de tu país. Nunca más se volverá a escuchar la voz de tus mensajeros. Hermano, qué fuerte. Este es el Dios de ira, que da juicio hacia sus enemigos, que no lo hace rápidamente, tiene paciencia, pero llega un momento en que la paciencia no se acaba, sino que la maldad de aquella persona o nación que está recibiendo paciencia, la maldad de él se desborda ya. Y ahí Dios actúa. Y esta es la declaración de Dios hacia Nínive. Yo estoy contra ti. Nunca quisiera que Dios diga eso contra mí. Víctor, yo estoy contra ti. Sería mi fin. Así que, hermanos, ahí hemos terminado la ejecución del juicio de Dios hacia Nínive. ¿Y qué podemos rescatar de esto? Vamos a hablar de algunos puntos para terminar. Primero, es que Dios utiliza a otras naciones para ejecutar su juicio. Tengamos eso presente, hermanos. Cuando nosotros miramos la realidad de nuestro país o del mundo, no debemos verlo como lo ve un político, como lo ve cualquier ser humano que no conoce de Dios. Nosotros tenemos que ver con una perspectiva eterna, divina. Y las cosas que pasan a nuestro alrededor y en el mundo, todas son controladas por Dios. Y debemos verla así. En este caso, ellos ni se imaginaban que Dios estaba detrás de toda esta ejecución que estaba recibiendo el imperio.
pero realmente Dios estaba detrás de todo esto. Y tú ahorita dices, no, ¿cómo Dios puede estar detrás de todo esto? No creo. Si Dios es bueno. Cuando se enoja Dios, puede hacerlo. Entonces ese es el primer punto. Dios utiliza naciones paganas inclusive o no cristianas para derramar su juicio a naciones o a personas. Segundo punto, hermano, que debemos saber es que no hay fortaleza humana que pueda detener el poder de Dios. ¿Y por qué menciono esto, hermano? Porque hoy en día el humano se cree más sabio y más poderoso que Dios y lo está atacando. Y los ataques ahora ya no son con armas, son ideológicos. El mundo está tratando de querer salirse con la suya, lanzando agendas ideológicas de género, tratando de normalizar lo que es moralmente incorrecto. ¿Y sabes qué cosa? Dios está al tanto de eso. Pero Dios tiene paciencia, mucha paciencia, demasiada paciencia. Pero va a llegar un día, hermanos, en que ese grupo de personas o esas naciones o esos países que están tratando de desafiar a Dios descaradamente van a ser cortadas. ¿Y cuál es el ejemplo de eso? Nínive. Sé que Estados Unidos ahora, por medio del presidente Biden, ha lanzado una agenda universal o mundial. ¿Cuál es esta agenda? Él está diciendo que todo país debe hacer una agenda y ponerla en la constitución de cada país como que la homosexualidad y la ideología de género sea algo normal. Eso es lo que él está pidiendo. Que todas las naciones incluyan la ideología de género dentro de su constitución. Pero eso no es lo trágico, porque es una petición que tú puedes rechazar, ¿no? Como país. Pero el problema de esto es que Biden ha dicho de que el que no lo hace va a perder relaciones económicas con su país. Y debemos reconocer que como país, o muchos países dependen de ¿quién? Estados Unidos. Y que le diga eso a tu gobernante, si tú no agendas eso o no es parte de tu agenda política, yo corto relaciones contigo. Eso está en las noticias, hermano. No estoy especulando, eso es real. ¿Y sabes qué cosa? No está atentando contra un país, está atentando contra Dios. Y meterse con Dios es muy peligroso. Pero Dios tiene paciencia. Y yo espero que este presidente y la gente que lo rodea pueda cambiar esta ideología o renunciar a esta persistencia que tienen. Dios quiera. Dios tenga misericordia de ellos. No es que yo quiera que les vaya mal, pero yo sé cómo Dios trata a personas que persisten y persisten y persisten y persisten y persisten y persisten, a pesar de la cantidad de información que hay de lo que ellos dicen que es falso. Es falso. Ese es el segundo punto entonces, ¿no? Que Dios va a derrocar y va a vencer cualquier poder humano, que en este caso es la ideología. Y tercer punto, hermanos, es decirles que todo lo que nosotros hacemos, en público o en secreto, Dios lo ve. Dios lo ve. Mi hermano decía siempre esto: cuando nosotros hacemos algo malo, siempre miramos para allá, para allá, para allá y para allá. Pero nos olvidamos de mirar hacia arriba. Y hay que tener presente eso. Porque Dios ve todo lo que hacemos. Si es bueno y si es malo. Y si es malo, no hay que provocar a ira a Dios. Él nos perdona, hermanos. Él tiene paciencia. Él nos ayuda. Pero que esa paciencia de mucho tiempo que está teniendo hacia ti o hacia mí o hacia todos, no la
confundas como tolerancia. Porque eso es lo que podían pensar los ninivitas y los asirios. Tenemos 2000 años gobernando todo el mundo. Nadie nos ha derrocado, nadie nos ha vencido. Es más, estamos en el mejor momento de nuestra época. Y de pronto, fueron talados. Si tú estás desobedeciendo a Dios, si tú estás viviendo en desobediencia a Dios, si tú estás teniendo un mal matrimonio, si tú estás criando mal a tus hijos, si tú estás desobedeciendo a tu mamá, y aparentemente nada malo está pasando a tu alrededor y haces tu vida, ten cuidado, ten mucho cuidado. Si tú eres cristiano, yo sé que tienes la capacidad por medio del Espíritu Santo de darte cuenta si estás bien o estás mal. Y si tú sabes que estás mal, pero no haces nada, ten cuidado. Ten cuidado, porque Dios es bueno, pero puede hacer algo. Entonces, que su paciencia no signifique para nosotros licencia para seguir haciendo lo malo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este capítulo 2, Dios. Cumpliste tu palabra, Dios. Lo que dijiste, lo hiciste. Y fue justo. Eres un Dios justo, Dios. Que diste muchas oportunidades a Nínive, pero ellos decidieron darte la espalda. También has dado mucha paciencia hacia nosotros. Mucha, Señor. Y queremos aprovecharla para bien. Gracias, Señor, porque tú estás en control de todo. Todo, Dios. Inclusive de las naciones, de los países, de las potencias mundiales, Dios. Y pronto, muy pronto, hará justicia, Dios. Gracias por este tiempo, Padre. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el día domingo para continuar con Javicho, 2 de Corintios.